misericordia, Señor, de todos nosotros. Ten misericordia, Padre eterno, de esta tierra. Ten misericordia, Señor, de Bolivia. Ten misericordia, Señor, de Colombia. Ten misericordia, Señor, de Chile. Ten misericordia, Señor, de Ecuador. Ten misericordia, Señor, de Perú. Ten misericordia, mi Dios, de Venezuela. Ten misericordia de Brasil. Ten misericordia, Padre, de Uruguay. Ten misericordia, Señor, de Paraguay. Ten misericordia, Señor, de Argentina. Mi Dios amado, ten misericordia de América, Padre. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, de los hijos de esta tierra. Ten misericordia. Ten misericordia. Personalmente hablando, la profecía más difícil de poder entregar no es aquella que se la tienes que dar a un extraño. Es aquella que viene de parte de Dios a tu vida y es para tus cercanos, para la gente que amas, para la gente que creció contigo, para la gente que te conoce, para la gente que tú conoces. Y hoy vengo con una profecía que el Señor entregó a mi vida en estos días y que no podía callar más aquí. No podía callar más dentro de mí. No sé la hora, no sé el día, no sé la circunstancia en la que tú vayas a escuchar y ver lo que hoy el Señor te va a transmitir. Pero cuando el Señor inquieta a un apóstol, cuando el Señor inquieta a un profeta, cuando el Señor inquieta a un ministro suyo, es porque la profecía no puede detenerse más tiempo. No, aun cuando ésta puede ocasionar lágrimas, tristeza. Acabo de salir de la presencia del Señor. Acabo de salir de consultar al Señor. Y Él me decía: es tiempo, profeta, de que hables. Es tiempo, mi enviado, de que le hables a esta tierra. Es tiempo de que hables, apóstol. Es tiempo. O demandaré de tus manos la vida de esas personas. Estamos en 21 días de ayuno, 21 días de clamor a Dios, 21 días buscando el rostro de Dios con diligencia, con sabiduría, con paciencia. Y el Señor ha hablado. Y el Señor sigue manteniendo su línea profética para esta hermosa tierra de Colombia. Pero hoy no vengo con un mensaje solo para esta tierra. No vengo con un mensaje solamente para mis paisanos bolivianos
para mi gente cruceña. No vengo con un mensaje para los de La Paz, Santa Cruz, Potosí, Beni. No vengo con un mensaje para los de Bogotá, de Barranquilla, de Cali. No vengo con un mensaje para los de Riohacha. Vengo con un mensaje de parte de Dios para ti, iglesia. La palabra que el Señor me entregaba: una nueva torre de Babel será destruida. Una nueva torre de Babel será destruida. Una nueva torre de Babel será destruida. Dame fuerza, Padre, para mantenerme de pie mientras este mensaje es expuesto. Es lo único que te pido en estos minutos, Señor. Luego haga conmigo lo que usted quiera. Cuando el orgullo y el egoísmo humano se unen para alcanzar los cielos, en el libro de Génesis, capítulo 11, del verso 1, versículo 1 en adelante, la palabra de nuestro amado Señor, de nuestro amado Dios, dice de la siguiente manera: tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cuando el orgullo y el egoísmo humano se unen para alcanzar los cielos, la iglesia se ha unido, me decía el Espíritu Santo. La iglesia se ha unido en una posición y con una sola directriz muy específica: crecer a toda costa sin importar lo que esto cueste, aun si en el costo está la misma presencia de Dios. Una nueva torre de Babel será destruida. Significativamente, Babel para algunos es asociada con Babilonia. Y cuando se habla de Babilonia,
Para muchos cristianos, la gran mayoría de ellos, hablar de Babilonia es hablar de la Iglesia Católica, del Vaticano y de todas las aberraciones que suceden en ese lugar. Pero algo ponía el Espíritu en mí y me decía: hijo, ¿qué pasaría si durante todo este tiempo mi iglesia ha acusado a los pecadores de algo que no han hecho ellos, pero sí lo está haciendo mi propio pueblo? ¿Qué pasaría, hijo, si Babilonia no fuese la Iglesia Católica? ¿Qué pasaría, hijo, si lo que por años se ha predicado desde un púlpito condenando a los católicos, condenando a otras sectas y a otras religiones, en realidad son las mismas obras de mi pueblo? ¿Qué pasaría, hijo? Respóndeme, me decía el Espíritu Santo. Y yo lo único que le decía: Espíritu Santo, si eso fuese así, sería una vergüenza. La iglesia en este tiempo ha adoptado una postura, ha adoptado una directriz que no fue la directriz que dejó nuestro Señor Jesucristo antes de partir. Una directriz que estaba llena de amor. Amaos los unos a los otros, porque en esto van a conocer los que van a creer en mí, y los que no van a creer en mí sabrán que ustedes son míos por el amor que hay en ustedes. Pero también dejó en esta directriz el hecho de que teníamos que vivir una vida de santidad y de temor al nombre de Dios como lo más sagrado, lo más reverente en nuestras vidas. Dejó una directriz que no estaba basada en acumular riquezas, en acumular propiedades. No estaba basada en una cantidad numérica, estaba basada en principios. Estaba basada en la presencia del Señor. Cuando leía estos versos del capítulo 11 del libro de Génesis, que son 9, de manera específica son 9, el Espíritu Santo me podía mostrar características que en estos 9 versículos la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, ha adoptado de manera interna. Por eso el Espíritu Santo me decía: hijo, cuando el orgullo y el egoísmo humano se unen, el único objetivo es alcanzar prestigio, el único objetivo es alcanzar una posición. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y como te decía al principio, la iglesia se ha unido en una posición y con una sola directriz muy específica: crecer a toda costa sin importar lo que esto cueste, aun si en el costo mismo está la presencia del Señor. En una oportunidad participé como parte del cuerpo de Jesucristo en un evento que en mi país, en mi ciudad, se conoce como el culto de la alba. Esto sucedió antes del 2018, antes de diciembre de 2018, cuando arribé a esta hermosa nación de Colombia. Y recuerdo que me gozaba con las alabanzas, con la adoración. Levantaba las manos al cielo y bendecía a todas esas familias, a todas esas personas, a esos niños, a esos ancianos, a toda mi gente los bendecía, nacionales, extranjeros los bendecía. Hasta que un momento el Espíritu Santo me dijo: hijo, yo te voy a mostrar algo que nos lastima, porque es algo que la iglesia viene adoptando y de aquí en adelante se va a hacer más visible que nunca.
Recuerdo que no voy a dar el nombre de la congregación. Mi intención no es exponer a ningún ministro. Líbreme el Señor de alguna vez de mi boca salir el nombre específico de un ministro. Pero una congregación muy conocida, como hoy se las ha denominado las mega iglesias, y no precisamente mega iglesias por el crecimiento espiritual, sino por el crecimiento numérico y económico que existe allí. El crecimiento de bienes, el crecimiento de riquezas. Y recuerdo que pasaron vestidos de uniforme de militares a hacer uso de presencia frente a miles de cristianos en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Y recuerdo que el Espíritu Santo me empezó a mostrar cómo Él miraba lo que hacía su pueblo, y pude entender sus palabras. La iglesia en este tiempo está haciendo cosas que nos está lastimando, y esto va a empeorar. No sé cuántos cientos de jóvenes eran que ocupaban todo el estadio y venían de un lado como una ola, y venían en una coreografía muy espectacular, en una coreografía humanamente muy fantástica, si valen los términos. Pero en mi corazón yo sentía una tristeza, porque el Espíritu Santo me decía: lo mismo hacen, lo mismo realizan aquellos dictadores cuando quieren que el pueblo se amedrente por las fuerzas policiales y armadas en las que se escudan. Y me decía el Espíritu Santo: la iglesia cree que nos tiene, cree que tiene al Padre, cree que tiene al Hijo, cree que me tiene a mí, y lo único que tienen son sus propias normas. Están creciendo en números sin nosotros, están creciendo económicamente, pero no tienen madurez. Pude ver en esos pequeños minutos que fue como si tuviese clavos en mis pies, como si una pesada carga estuviese sobre mis hombros. Vi simplemente una representación de poder entre una iglesia y la otra, un mensaje subliminal para el hombre, pero muy claro en el espíritu: nosotros somos mejor que ustedes, porque tenemos más cantidad de ujieres, más cantidad de jóvenes, más cantidad de ministerios, más iglesias hijas, más. Una nueva torre de Babel será destruida. Y no es una Babel que tiene el hombre allá afuera en sus oficinas, en los cuarteles. No es una Babel que está allá solamente en las iglesias católicas. El Espíritu me decía: hay una torre de Babel y una ciudad que la rodea dentro de mi pueblo. Tienes que hablar, profeta. Hay un cáncer que ha crecido a tal magnitud que ya no es posible que lo puedan ocultar del ojo de los demás. Son cientos de denuncias que se están haciendo contra los cristianos, porque sus líderes se vendieron, porque sus líderes decidieron ponerse de acuerdo para construir su propia ciudad, su propia torre, tan solo porque hay una pretensión espiritual dentro de ellos de que sean reconocidos como los únicos ungidos, los únicos que tienen voz y voto en el reino, pero también en la tierra. Me decía el Espíritu Santo: se van a liar las mega iglesias. No están buscando iglesias pequeñas, y las que buscan solamente las buscan para usarlas, para usufructuar de ellas de manera negligente y abusiva. Recientemente muchas mega iglesias de aquí en Colombia han empezado a ir a otras partes. Usted se va a dar cuenta que la unidad de ellas es un solo lenguaje: unir fuerzas para demostrar lo que son.
Unir fuerzas, así como lo hacen los dictadores. Cada vez que se les da la gana, sacan a las fuerzas militares para que el mundo, para que su sociedad, para que la gente a la cual ellos subyugan con sus ideas políticas puedan ver que no tienen cómo enfrentarlos. Sacan sus tanques, sacan sus ejércitos. Esa es la misma actitud que está teniendo la iglesia. Usted nunca va a ver a una mega iglesia unirse en una campaña con una iglesia de 20 miembros. A ellos no les interesa. A ellos no les importa. Toda la tierra, dice, tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando habla de lenguas, habla de territorio. Y cuando habla de palabras, habla de intenciones. Habla de pensamientos. Y eso es lo que estamos viendo hoy, amado pueblo de Dios. Sí, la iglesia está buscando unirse, pero el trasfondo no es glorificar a Dios en la gran mayoría de esas unidades. No quiero acusar a todas las iglesias, pero aquellas que han caído en este sistema religioso y diabólico, en el nombre poderoso de Jesús, vengo a decirte que te arrepientas. Vengo a decirte que no puedes más seguir usufructuando de esas ovejas. No puedes seguir trasquilándolas solamente para tus beneficios. Es el rebaño del Señor. Y un día tú y yo vamos a dar cuenta de cada alma. No son un número, son vidas. Cuando un doctor atiende a una persona para operar, no va a operar una pierna, no va a operar un brazo, va a operar una vida. Hay una vida que se deposita en sus manos para confiar en que lo que él aprendió durante muchos años le va a servir para salvarle la vida. La gente que viene a las congregaciones viene buscando una respuesta. No viene para satisfacernos nuestros caprichos, nuestros antojos. ¿De qué me sirve tener una casa si mis hijos espirituales no tienen ni dónde recostar su cabeza? ¿De qué me sirve subir una foto a Instagram de que estoy en el restaurante más caro porque soy el ungido del Señor, cuando mis hijos espirituales no tienen qué comer? No puedo hacer eso. Estamos lastimando el corazón de Dios. Y si no nos detenemos, nos va a detener Él. Si esto no se detiene, lo van a hacer ellos. Y no hablo de los políticos, no hablo de los gobiernos, hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en Sinar y se establecieron allí. Cuando la palabra dice que salieron de Oriente, Oriente es una referencia espiritual al mismo Jesucristo, nuestra aurora, nuestra luz, porque de Oriente es donde nace el sol. Para un judío era significativo, para un hebreo, aún para hoy, para un israelita, es significativo el Oriente. Había muchas cosas lindas en Oriente. Cuando Ezequiel vio la visión, cuando vio el ángel, cuando vio la gloria del Señor salir del templo, lo vio en la puerta oriental. La puerta del tabernáculo estaba hacia el lado oriental. Moisés, Aarón y Judá acamparon en el lado oriente. Había algo significativo en el pueblo de Dios. Todo cristiano que es nacido de nuevo, hay luz en su interior. Y la luz busca la luz. Usted y yo en un sentido espiritual buscamos el oriente espiritual. Lo anhelamos, no nos alejamos de él. Esta gente dice, se alejó de Oriente y terminó acampando en un lugar conocido como Sinar. Y Sinar es un lugar que en el espíritu significa tierra de los ríos. La Biblia, cuando hace referencia a los ríos, al río, hace referencia al Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo continuo y fresco en la vida de un cristiano. Jesús lo dijo, el que cree en mí, y si bebe de esta agua que yo tengo, él se convertirá también en una fuente. De su interior correrán ríos de agua viva.
hablando y haciendo referencia al Espíritu Santo. Pero Shinar no es una referencia al Espíritu Santo, es una referencia a ideas ideológicas. Hoy tenemos un pueblo de Dios que salió de su oriente espiritual y se ha establecido en un Shinar espiritual, donde hay todo tipo de corrientes ideológicas que la están asociando al Espíritu Santo. No es, escúchame iglesia, no es una fantasía ya que dentro del pueblo cristiano hay diferentes tipos de cáncer que están intentando a toda costa y utilizando todos los medios para sacarlo del pueblo, y no ha sido posible. No es una mentira ni un cuento de terror que tenemos cristianos dentro del pueblo de Dios que están robando, que están asesinando, que están violando, que son corruptos. Escuchamos a un pastor argentino hablar sobre la posición de la iglesia con relación a los homosexuales, y de manera muy burda, muy burlesca decía: muchas iglesias dicen, y ahora ¿cuál va a ser la posición de la iglesia con los homosexuales? ¿Cuál va a ser la posición? Usted no bota a su hijo a la calle, decía él. Usted no bota a su hijo a la calle porque sea un homosexual. Usted lo recibe con amor y lo ayuda. Votemos al drogadicto, porque inducido por las drogas puede ocasionar un grave daño a la familia. Pero al homosexual dejémoslo, como si ser un drogadicto fuese peor que ser un homosexual, o al revés, que ambos no merecen la misericordia. Ese es un Shinar, un tipo de doctrina. Iglesia, ya no es posible que el pueblo de Dios oculte el cáncer que se ha metido dentro. Ya la iglesia no está luchando para que el enemigo no entre a la esfera cristiana. Está luchando para sacar las influencias que desde hace mucho tiempo ya la misma iglesia está sumergida. Es una realidad. Tenemos pastores homosexuales, tenemos adoradoras que son lesbianas, y muchas cosas van a pasar. No se asombre cuando un transexual le toque predicar. Escuché a uno que hasta en lengua reprendía a otro. No se sorprenda cuando el que venga recogiendo las ofrendas, los diezmos, sea un travesti. No se ofenda. Shinar. Se establecieron en un Shinar. Y la palabra establecer significa casarse, unificarse con alguien, unirse con alguien. Y Cristo fue muy claro, la palabra es muy clara: quien se une a una ramera se hace un cuerpo con ella. Usted y yo como pueblo de Dios estamos siendo preparados para convertirnos en la esposa del Cordero. No podemos comportarnos como una vil ramera. No podemos hacerle ese daño al Señor. Hoy la iglesia está viviendo un Shinar espiritual y no se da cuenta. Hay homosexuales que se están bautizando en el mismo Jordán y siguen fornicando. Tenemos cantantes de hip hop, reggaetón, que están aceptando a Cristo y se les está dando un lugar para que puedan hablar de la palabra del Señor, pero luego siguen cantando canciones deplorables contra la mujer, contra la familia. No voy a nombrar el nombre de ninguno de ellos, porque mi intención no es darles publicidad a través de este mensaje. El Espíritu Santo reprenda toda actividad del Shinar espiritual en este momento en la iglesia. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Sabe de qué habla eso? Mezcla, piedra, ladrillo, construcción. Hoy hay un hambre posicional de tener la iglesia más grande. Me he encontrado con ministros que brotan el pecho y me dicen: ¿y usted que se dice ser profeta tiene por lo menos 10,000 seguidores en su cuenta de Instagram? ¿Cuántos likes le dan a usted? Porque a mí me saben dar 15,000 likes. En YouTube me sigue 200,000, ya he llegado al 1,000,000.
En TikTok tengo 4 cuentas y la cuenta más pequeña es de 300,000 personas. ¿Sabe qué? Bendigo a cada persona que sigue este ministerio en las plataformas. Y no quiero exaltar a este ministerio como si fuese el más santo. Tenemos defectos, los cuales yo como padre espiritual me doy cuenta porque no soy ciego, aún de mis propios errores. Pero no voy a intentar ocultar los defectos y los pecados del pueblo que el Señor me dio para administrar, construyendo iglesias enormes, donde más gente, en lugar de aprender a servir al Señor, aprenda a pecar dentro de la vida cristiana. No podemos hacer eso. Cuando el Señor me mostraba esto que ocurrió en el libro de Génesis 11:3, me llevaba a Éxodo. Cuando murió José, dice que se levantó un faraón. Nuevamente el Espíritu Santo te advierte, iglesia, te ha levantado un faraón. No es un aliado de la iglesia, es alguien que va a ser utilizado para presionar a la iglesia, para sacar de la iglesia, lo que verdaderamente es ella. Es un recurso el faraón que hoy está en Colombia. Es un recurso. El faraón que está en Bolivia y los faraones que se van a levantar. Y el Señor me decía, esta misma actitud de Génesis 3 también ocurrió en Éxodo, porque dice que no fue lo mismo. Hagan ladrillo para construir. Hoy hay un hambre, hoy hay un hambre de prestigio dentro del pueblo del Señor, de ser reconocidos. Como si ser reconocido salvará las almas del infierno y de la perdición. No. No es así. Tú no te vas a salvar porque me sigas a mí. Tú te vas a salvar porque aceptaste la vida que Cristo ganó para ti a costa de su propia vida. Se da cuenta que en ninguna palabra toman en cuenta a Dios. Hagamos, construyamos, invirtamos. Hoy hay tantos mensajes dentro de las plataformas virtuales donde de manera descarada, haciendo uso de los diezmos, la ofrenda, la siembra, todo lo que Dios había estipulado para un manejo correcto de la economía, para alimentar a su pueblo, para que su pueblo fuese testimonio a la misma sociedad, para que se puedan levantar proyectos de ayuda social a ese anciano que necesita. No sabe el dolor que hay en mi corazón cuando alguien habla de que Dios le bendijo tanto que se fue y se gastó miles de dólares en una cena para su familia. Y veo que hay gente que no tiene ni para comer el día siguiente. No puedo creer que ese sea el pueblo por el cual nuestro Señor Jesucristo sufrió tal magnitud y tal atrocidad en su cuerpo. Se me hace difícil creer. Como hombre estoy hablando, pero como ministro entiendo que esto debe cumplirse. Pero eso lastima el corazón. ¿De qué sirve que tengamos un ejército dentro de las iglesias si ninguno de ellos es discípulo de Jesucristo, tan solo es seguidor del apóstol o del profeta Mauricio? ¿De qué sirve eso? ¿Ah? ¿De qué sirve tanto trabajo para construir enormes edificios si la gente que entra allí vuelve a salir igual y más vacía que nunca, sin respuesta, sin salida, sin una predicación franca, clara, real y verdadera que lo ayude a vivir una vida en santidad, no una vida de ilusiones, no una vida ficticia? La vida cristiana no se trata de inventos, no hay nada que inventemos. Yo no te estoy trayendo una profecía que el Señor me acaba de entregar. Es una profecía que ya estaba establecida para darle en este tiempo. Y se agradó de mí
cómo se puede agradar de ti para transmitirle un mensaje a tu familia y a tu comunidad. Esto no es un cuento de hadas. Cristo está pronto por retornar por su iglesia y no vendrá por edificios. Sí, el Señor quiere que todos los hombres, que cada niño, adolescente, joven, anciano, el que tiene y el que no tiene, pueda proceder al arrepentimiento. Claro que Él lo quiere. Ese es el anhelo de su corazón como padre. Ninguno, ni tú ni yo, desea que tus hijos se pierdan. Yo no deseo que mis hijos se pierdan. Pero no puedo engañar a mis hijos haciéndoles creer en un Dios que no existe, que yo me inventé para mi propio beneficio, y luego cuando ese hijo se está muriendo espiritualmente, yo no puedo hacer nada. Y se dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. La iglesia, decía el Espíritu Santo, se ha establecido, es decir, se ha casado con todo tipo de líneas y pensamientos e ideologías diabólicas disfrazadas de principios cristianos para empezar una obra que no es única para Dios. Porque Dios ya conoce este tipo de obras, este tipo de ciudad y este tipo de torres. Porque fue lo mismo que quiso hacer Satanás. Tú que decías en tu corazón, dice la palabra, que pensaste: subiré hasta los cielos, pondré allí mi trono, construiré esto. Satanás siempre quiso que el hombre trabajara para él y su imperio. Ese es su deseo. Muchos cristianos hoy creen que están sirviendo a Dios, pero la manera en que han sido formados en la vida cristiana, lo único que demuestran es que sirven al hombre, sirven a los intereses humanos, y por ende están sirviendo al reino de las tinieblas. La Biblia no nos habla de un término medio: o eres blanco o eres negro, o eres frío o eres caliente, o eres de la luz o eres de las tinieblas, o estás con Dios o estás con Satanás. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar un término medio. Usted tiene que tomar una decisión. Se trata de su vida. Yo no la puedo tomar por ti, ni tú por mí. Yo pude haber decidido callar este mensaje, pero el Espíritu Santo fue más fuerte que yo. Y es más fuerte que yo. La iglesia es consciente que ha fallado, que internamente su estructura espiritual no está bien. Se ha alejado del oriente espiritual, lo vuelvo a repetir, y se ha buscado un lugar que le proporcione recursos para crecer. Y ese recurso ha sido el egoísmo y el orgullo de la gente que está al frente. La iglesia ha comenzado a hacer lo que antes condenó de otros. Está construyendo una obra que Satanás no quiere que quede inconclusa. Y todo en búsqueda de una posición. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Yo no sé si en tu vida hay una torre de Babel, pero si la hay, es tiempo de, en el nombre de Jesús, destruirla. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La actitud de hacer ladrillos es una actitud de esclavitud. Hoy los cristianos están trabajando para hacer ladrillos y construir la obra de alguien, no la obra del Espíritu Santo. Cuánto liderazgo en este tiempo se jactan de tener grandes edificios donde moran sus hijos, mientras su pueblo ni siquiera tiene un techo propio que luego pueda heredarle a los suyos. El hecho de buscar
buscar un nombre habla de buscar una posición, de buscar una identidad, de buscar un reconocimiento, de buscar una autoridad. Y eso fue, lo vuelvo a repetir, lo que Satanás buscó. Isaías capítulo 14 dice: tú que decías en tu corazón, tú que te creías que podías lograrlo, vas a caer por tierra. Dios en este tiempo sabe dónde hay una Babel espiritual, sabe en qué pueblo, sabe en qué congregación, sabe en qué vida, sabe en qué familia hay un tabernáculo para él o hay una torre de Babel para el diablo. Tú tienes que tomar una decisión, iglesia. No puedes tener dos edificios en tu vida. No podéis servir a dos señores, porque amarás al uno y despreciarás al otro. Dios quiere que nosotros seamos un templo. Sí, Dios está de acuerdo en poder construir una obra. Nosotros como iglesia, con mi esposa oramos y le decimos: Señor, el día que usted le se agrade tanto de nosotros, que nos obsequie, nos regale, no sé, Señor, un terrenito, será para usted, Padre. No será una herencia para mis hijos, será algo para usted, Señor, aun cuando sea pequeñito. No está mal en anhelar. Quiero que me entiendan, ministro del Señor, iglesia. No estoy en contra de que ustedes busquen tener un lugar físico donde alberguen a las personas, pero que ese lugar físico se convierta en un lugar de adiestramiento espiritual, donde la gente que venga enferma no se enferme más, sino que se recupere, sino que se levante, que sea adiestrada, que sea enseñada y luego salga a pelear la buena batalla, no para el nombre de un hombre, sino por el nombre de Dios. Hoy las aspiraciones de los ministros no es parecerse a Jesús, es superar a Jesús. Y utilizan pasajes como Juan capítulo 14, verso 12, donde dice: y mayores cosas que yo hice, ustedes harán. El Señor Jesucristo lo que le estaba diciendo a la iglesia: yo inicié esto, pero esto tiene tal alcance, pero ustedes son los responsables de que eso suceda. Cristo nunca le dijo a la iglesia: sean mejores que yo. Nadie puede ser mejor que Jesús. Pero hoy tenemos ministros que pareciera que su santidad viene de otra dimensión, de otra galaxia, de otro planeta. Nosotros con mi esposa tuvimos que vivir una experiencia muy dura y muy triste, de manos de personas que, diciendo servirse al Señor, nos lastimaron. Mi esposa estaba embarazada de mi pequeño Adrián, mi primogénito. Y recuerdo ver a mi esposa de rodillas, llorando al Señor ante su presencia, porque personas con mucho más años que ella pudieron vertir tales palabras hirientes a una mujer que en su estado gestacional estaba tan vulnerable a cualquier tipo de palabras. Recuerdo que lo único que yo dije: Señor, si tenemos que sufrir por tu nombre, vengan los sufrimientos que vengan, pero no nos sueltes de la mano. Por si fuésemos esparcidos. ¿Sabe qué? Hay un temor, me decía el Espíritu Santo. Hay un temor, existe un temor en las mega iglesias. ¿Y sabe cuál es su temor? Desaparecer. Por eso construyen grandes edificios, creyendo que eso va a evitar que la plomada de Dios no los vaya a medir. Se escudan en supuestas ayudas sociales que no existen, porque hay un temor en sí. Dice la palabra: hagamos, construyamos esto por si fuésemos esparcidos. Esos hombres que hablaban un lenguaje, también había un solo sentimiento en su corazón: había temor. ¿Cuánta gente, cuánto liderazgo hoy está construyendo no el templo del Señor, sino sus propias torres, sus propias ciudades? Y en su espíritu, en su alma hay un temor. Saben que en cualquier momento la plomada del Señor tomará un veredicto.
La plomada es un instrumento que utilizan los albañiles, los constructores, y sirve para identificar aquello que está recto o aquello que está chueco. Y la plomada es una especie de juicio espiritual que en este tiempo el Señor ha activado ya sobre toda América Latina, sobre toda la iglesia a nivel mundial. No hay iglesia en este momento que se pueda librar de la plomada del Señor. No hay iglesia. Hoy hay un temor dentro de ellos porque sabe que en cualquier momento el Señor hablará utilizando al menos impensable, al que hace la limpieza, al que limpia los baños, al que no es tomado en cuenta en los coros o en las reuniones, porque quizás no tiene la carita blanca y bonita que necesitan para mostrar cierto estatus social, porque no viste igual. Dios va a utilizar, escúchame bien, Dios va a utilizar a esa gente que parece estéril para otros, para esa gente que no sabe hablar, para esa gente que para algunos son ignorantes, sin preparación. Dios va a hablar a través de ellos lo que su plomada va a dictaminar. La plomada de Dios es un juicio, pero es un juicio que lo que busca es destruir la obra del hombre para que el hombre reaccione y se arrepienta, no para destruir al hombre. Cuando el Señor pone plomada sobre una nación, es para destruir la obra del hombre que está llevando esa nación a la perdición, pero busca salvar al hombre. Dice el verso 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Mire, no dice sus hijos, dice los hijos de los hombres. La Biblia, cuando habla de hijos, hace mucha referencia a diversos tipos de hijos. En este caso usted ve a los hijos de los hombres. Pero si usted se va a Job 2.1, dice los hijos de Dios, hablando de los ángeles. Cuando usted se va a Segunda de Reyes 2.15, habla de los hijos de los profetas, aquellos que estaban en la escuela profética y preparándose para el oficio profético como tal. También habla de los hijos espirituales nacidos de Dios. Esto usted lo ve en Juan 1.12. Pero también habla de los hijos de Satanás en Juan 8.44. Hace mucha referencia a la palabra a diversos tipos de hijos. Estos no eran hijos de Dios. Dice los hijos de los hombres, los hijos de la carne, cuya intención no era hacer la voluntad del Señor. Hoy tenemos pueblo cristiano cuya intención no es hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad del hombre, congraciarse con el hombre, no con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Descendió. Esta palabra descendió es la palabra hebrea yará, que tiene dos significados muy importantes. El primero es que significa bajar a una región. Baja en moral, pero también el otro significado es deshacer lo que está mal hecho. Cuando la palabra dice descendió Jehová para ver, ¿qué estaban haciendo los hombres? Mientras construían la ciudad y la torre, Él estaba descendiendo a lo más bajo de la moral del hombre para deshacer las obras de ese tipo de actitud. Te lo vuelvo a repetir. Cuando Dios pone plomada en la vida de un ministro, en el mover espiritual de una iglesia, lo hace para destruir las obras del hombre, que son sinónimos de las obras de Satanás, para salvar a esos hombres y que Él pueda construir. Por eso el Señor, hablándole al profeta, le dice: por esto te he levantado como profeta, para que destruyas, para que arranques, para que desarraigues. No te estoy mandando a ser amigo, te estoy mandando a que prediques mi palabra. Y el Señor, a través de este mensaje, está arrancando toda la basura de tu vida, de tu corazón, todo aquello que está impidiendo que el trigo de la palabra pueda seguir creciendo. Tu vida es insípida y es seca, iglesia, no porque el enemigo sea más fuerte, es porque tú estás trabajando para él. Y nadie que trabaje para su propio enemigo puede decir que vive una vida en paz, en bendición. La torre que construían es una palabra, es la palabra mital, y quiere decir
rostro y habla de una dimensión, de una altura, de una profundidad, de una estructura. Esta gente estaba trabajando para hacerse un rostro que todo mundo cuando lo viera dijera: ah, ellos son de tal ciudad, ah, ellos son de tal lugar. La palabra dice que cuando los fariseos escucharon la predicación de Pedro, de Juan de los apóstoles, dijeron: estos son discípulos de Jesús. Porque no tenían sus propias palabras, tenían las palabras de Cristo. Cuando la gente veía a los apóstoles, no veía a Pedro, no veía a Juan, no veía a Jacobo, no veía a Mateo, veía a Cristo. ¿Qué es lo que la gente está viendo en este tiempo de ti, en tu trabajo y en las universidades? Ya deja de mostrar. ¿Sabe qué? Es lindo. Es lindo. Nosotros tenemos nuestro suéter, polera, le decimos en mi país, del Ministerio de Jóvenes. Qué cosa más linda. Pero yo le digo a los jóvenes: no se sienta orgulloso de que haya un título que lo define en una congregación. Siéntase orgulloso que usted muestra a Cristo. ¿De qué te sirve ponerte un suéter, un distintivo, si tu vida no está alineada a la palabra del Señor? Hoy hay un rostro espiritual que no muestra el rostro de Jesucristo. Hoy cada iglesia busca levantar su propio rostro, trabajando para conseguir una identificación frente a los demás. ¿Y sabe qué? Me decía el Espíritu Santo en una ocasión: hijo, yo te puedo entregar hoy un principio poderoso. Y si tú lo publicas, muy poca gente le pondrá amén, o le pondrá un me gusta, o le pondrá un me encanta, o lo compartirá. Pero si yo le entrego ese mismo principio a ciertos pastores de las mega iglesias, son miles y millones, y el Espíritu Santo me preguntaba: ¿por qué crees que ocurre eso? Yo le dije: no sé. Nunca me había puesto a analizar, Espíritu Santo, y tiene razón. Porque el mismo principio que un pastor, y no voy a decir más maduro que yo, sino con mayor alcance en sus redes sociales, comparte. Y si yo comparto el mismo, ¿por qué hay una diferencia? Y él me decía: porque la gente busca el rostro. No busca los principios, busca el rostro. Hoy hay gente que está corriendo a las mega iglesias. ¿Sabe por qué? Porque quiere ser parte de ese rostro, de lo que muestran ellos, no de lo que está mostrando el Espíritu Santo. Usted puede pertenecer a la iglesia más grande de Colombia, pero si usted no se parece a Jesucristo, usted es un pobre, un miserable y un desnudo. Usted puede participar en todas las campañas de los grandes evangelistas, pero si usted no tiene la actitud de Cristo, usted es un pobre, miserable y desnudo. Cuando el hombre inicia algo sin la aprobación de Dios y no está dispuesto a cambiar de opinión, escúcheme bien, en él se ha activado la plomada del juicio de Dios. Dice que descendió para ver lo que hacían los hombres. Y dijo, escuche bien, verso 6, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Mire, siempre que habla de ellos, no habla de su pueblo. Este pueblo, mi pueblo. Estos hijos, mis hijos. La palabra del Señor dice: mis ovejas conocen mi voz. Dios tiene una manera de expresarse de los suyos que no es la misma cuando se expresa del hombre común, que no le obedece, que es pecador, que no quiere cambiar, que es orgulloso, que está sumergido en sus delitos y pecados, en la inmundicia de su inmoralidad. Aquí el pueblo es uno, este pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. ¿No es ese lenguaje que están hablando cada líder de la mega iglesia? Es el mismo. Unámonos, hagamos mega campañas, viajemos para África, viajemos para Centroamérica, viajemos para Norteamérica. Usted nunca va a ver, o en la gran mayoría usted nunca va a ver a estos pastores acompañados de pastores cuya congregación tiene 10 o 15 personas. ¿Sabe por qué? Porque eso le resta rating. Algunos de ustedes dirán: ¿usted por qué está acusando? No estoy acusando, pero estoy escuchando al Espíritu Santo hablar.
y esta boca no me pertenece a mí. Hace 30 años le dije a mi Dios: no permitas que nunca más en un mensaje salgan mis propias palabras. No quiero ni necesito que la gente me identifique. Necesito que te identifique a ti, Señor. Y si no te sirvo para eso, no me dejes vivir. Tiene un solo lenguaje y han comenzado esta obra y nada los hará desistir de lo que han pensado. Esa palabra pensar en el original significa, escúcheme bien, artimañas. Y las artimañas son ideas cuya esencia, cuyo trasfondo hay maldad de por medio. Esta gente que construye esa ciudad no lo estaba haciendo para albergar, darle comodidad a su gente, que haya democracia, que haya agua potable. No es así. Y es lo mismo que hoy está ocurriendo. Hoy es lo mismo que está ocurriendo en las iglesias. Gente que está dando lo poco que tiene para que pocos, mire, mucha gente que tiene poco está dando lo poco que tiene para que pocos puedan vivir con lo mucho que le quitan a esta gente. Y escúchame bien, una parte de la palabra profética en las elecciones pasadas de Colombia 2022 fue que el Señor iba a sacar a la luz los fraudes, el robo, la malversación de fondos que hay dentro del pueblo cristiano. Que no te sorprenda, iglesia, cuando veas a esos líderes de mega iglesias presentándose a los juzgados para rendir cuenta del dinero que tienen y de cómo lo obtuvieron. No los critiques, no los juzgues. Cuando esto pase, acuérdate que un profeta de parte de Dios te habló, no el hombre, y ora por él y pide misericordia por él. Ahora pues, dice el Señor, descendamos. Cuando el Señor en capítulos antes, al principio de Génesis, dice hagamos al hombre, estaba haciendo partícipe a Cristo y al Espíritu Santo para hacer una creación que lo honrara. Ahora dice descendamos. Te lo voy a repetir. Cuando el hombre inicia algo sin la aprobación de Dios y no está dispuesto a cambiar de opinión, prepárese para la plomada. Y escúchame bien, la plomada de Dios interviene en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descendamos ahora y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. ¿Sabe qué es lo que va a ocurrir con las alianzas de las mega iglesias? Se van a romper, porque va a llegar a un punto. Va a llegar a un punto donde los intereses de cada uno se van a ver afectados y van a tener que tomar una decisión. No podemos seguir más, mi hermano. No podemos seguir más trabajando con usted, apóstol. No podemos seguir trabajando más con usted, profeta. Hace muchos años en mi país, dos conocidos pastores, también de megas iglesias, iniciaron un ataque frontal el uno contra el otro. ¿Sabe cuánta gente terminó dañada? Y eso es lo mismo que se está repitiendo hoy en Colombia. Mucha gente está saliendo dañada porque hay confusión en sus mismos líderes. ¿Y sabe quién está haciendo esta confusión? Para ti que has vivido todo este tiempo reprendiendo al diablo de que él te está desuniendo, que él te está dividiendo, Dios simplemente ha dictado un veredicto. No es el diablo. Lo que está haciendo Dios es precisamente deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para eso apareció el Hijo del Hombre. Y así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de esa ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Va a haber confusión en esas unidades espirituales. Y va a llegar a tal grado esa confusión que sí, lo tengo que decir, mucha gente saldrá lastimada. Ya hay gente que ha salido tremendamente lastimada, que no quiere saber de Dios, no quiere saber de congregación, no quiere saber de asistir a una iglesia, no quiere saber de la familia de la fe.
porque se dieron cuenta que por muchos años solamente los utilizaron por el dinero que tenían, por las propiedades que tenían. Por eso hoy el Señor en este tiempo está levantando un ejército profético. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero profeta no se vende. Esta palabra no se vende. Y puede que por esto algunos pastores de mega iglesia y líderes se sientan ofendidos. Y sí, dentro de las plataformas, humanamente hablando, quien tiene mayor cantidad de seguidores es el que más le remunera a la plataforma. Por tanto, son los que se quedan. Pero los que no pueden generar ni un solo dólar son los que son desechados. Yo no sé cuánto vaya a durar este mensaje en la plataforma de YouTube. Yo no sé cuánto vaya a durar. Pero el tiempo que dure, iglesia, arrepiéntase. Busque de Dios. Deje de fabricar ladrillos para el hombre. Deje de tener el mismo lenguaje corrompido que tuvo Satanás. Nosotros somos los mejores. Nosotros tenemos la iglesia más grande. Nosotros tenemos la verdad. Usted no es dueño ni de su propia cabeza. Quizá me sancionen por esto, pero lo tengo que decir. Primeramente porque estoy en esta bendita tierra del Señor, que sé que Él hará su obra, pero no la hará a través de los megapastores. Hay gente que está enfocando su visión de la transformación de Colombia. Es que mi apóstol, porque somos 50,000, nosotros vamos a cambiar. ¿Sabe qué? Los grandes avivamientos a nivel mundial, ¿sabe dónde surgieron? En las casas pequeñas. Gente honesta, que para lo único que era tomada en cuenta en la iglesia era para limpiar baños, para sacar la basura de sus líderes. Esa gente el Señor va a utilizar. Allí está el verdadero material profético que realmente va a conformar el ejército que en este tiempo necesitamos. Así que si tú estuviste por todos estos años creyendo que el avivamiento se iba a desatar a través de tu líder, te equivocaste. Porque una de las cosas, y lo voy a volver a repetir, que va a ser en este hermoso país de Colombia el verdadero avivamiento para Colombia, escúchame bien, es primeramente convencer a la iglesia del pecado y de la mentira que por muchos años adoptó como verdad. Siempre pedimos avivamiento para que el pecador, el borracho, la prostituta, el drogadicto, el sinvergüenza, el que es desgraciado e infeliz se convierta. Pero olvidan que el verdadero avivamiento lo primero que hizo fue fortalecer a la iglesia, pero primeramente la tuvo que humillar, la tuvo que trabajar, tuvo que mostrarle cara a cara quién era ella. Hoy nos da vergüenza tomar la palabra porque sabemos que la palabra nos va a desnudar frente a ella. Y preferimos escuchar las palabras de los que se dicen ser los santos de Dios. Antes de que venga un avivamiento, el libro de Joel dice que en los postreros días el Señor derramaría, pero hay una frase que liga a ese acontecimiento a una actitud que tendrá la iglesia, a un tiempo que tendrá que vivir la iglesia. Dice, y después de esto, dice, derramaré. ¿Después de qué? Después de que haya arrepentimiento, humillación y un tiempo duro para la iglesia. Hoy hay muchas congregaciones que se jactan, incluso hasta se ponen el nombre, somos avivamiento. Nosotros estamos avivados. El mundo no se transformó por miles. El mundo necesitó a 12. Los gentiles necesitaron a 1. Las multitudes siempre siguieron a Cristo cuando Cristo les daba pan. Pero cuando Cristo les hablaba de compromiso, las multitudes se iban y lo dejaban solo. El Señor me daba características específicas de una congregación
de una familia, de una vida, de un matrimonio, de un ministro, que en su vida no hay un tabernáculo para Dios, sino hay una torre y una ciudad llamada Babel. Primero que nada, tienen una unidad cuyo trasfondo son los intereses personales y humanos. Dos, se salen de su verdadera asignación. Son mandados a cuidar el rebaño, pero terminan trasquilando a las ovejas y en algunos casos matándolas y comiéndoselas. Tres, tienen alianzas personalistas para construir sus propios sueños a costa de los sueños de otros. Cuarto, quieren hacer creer que sus metas van a llevar a otros al cielo, cuando en realidad su meta es llegar ellos al cielo y no precisamente para adorar a Dios. Quinto, existe en ellos un temor a la división y a la separación. Por eso para ellos su mentalidad es aglutinar más. Ven aquí, mi iglesia tiene la verdad, mi iglesia tiene aire acondicionado, en mi iglesia tenemos televisor, en mi iglesia tenemos esto. Alguien me decía: profeta, ¿ustedes por qué no hacen actividades? Eso va a traer a jóvenes, mostremos películas, salgamos a las calles, mostremos esto. Y dije: no, si la palabra del Señor no los atrae, no voy a convertirme en un payaso. Soy un ministro. Esto es una iglesia, no es un circo. Si la gente quiere divertirse, vaya a los espectáculos. Si la gente quiere ver una película, vaya al cine. La iglesia se hizo para aprender, para enseñar, para corregir e instruir. Sexto, existe una confusión espiritual que los está sacando a la luz y los está exponiendo tales y como son ellos. Son 4 años que estoy en este país y soy un hombre muy agradecido con Colombia. En esta tierra nació mi esposa. En esta tierra nacieron mis 2 hijos, Adrián y Bocabet. En esta tierra la iglesia Gloria en el Espíritu, del cual tengo el gran privilegio de parte de Dios de poder estar al frente con un equipo de liderazgo. Es en esta tierra donde el Señor me entregó a una hermosa familia que no precisamente llegan a los servicios en sus carros. Muchos de ellos llegan a pie. Muchos de ellos no huelen bien. Muchos de ellos acuden sin desayunar a escuchar la palabra del Señor. Y lo vuelvo a repetir. Muchas veces la profecía más difícil o la palabra más difícil para darle a un ser humano es a la gente que amas. Y a mí esta palabra me ha costado transmitírtela, pueblo de Dios, aquí en Colombia, porque mi corazón los ama. No quiero que te destruyas. No quiero que edifiques ni trabajes como burro, como mula para el hombre, porque del hombre no vas a obtener más que un gracias y quizás algún beneficio, pero de Dios vas a obtener su aprobación y la vida eterna. Para construir Babel se necesitó simplemente ladrillo y mezcla, pero para el tabernáculo se necesitó de piedras preciosas, de oro y plata. ¿Sabes qué significa eso, iglesia? Que lo que el Señor quiere construir contigo vale 1.000.000 de veces más que cualquier cosa que el hombre quiere construir contigo y en ti, pero tú no lo estás entendiendo. Y hay un dolor en el corazón de Dios porque su pueblo no está trabajando.
para el reino de Dios, sino para el imperio de hombres. Colombia, hay una plomada sobre ti y el Señor no la va a quitar hasta que no te hayas medido en todas tus áreas, hasta que no te hayas medido en todos tus espacios, hasta que no te hayas medido en todos tus tiempos. Por eso el Espíritu Santo me decía, viene un tiempo de clamor sobre Colombia, pero no será para buscar a Dios, sino será para quejarse por tanto dolor que viene. En este país son malos. Hay gente que de verdad ama al Señor, pero que están alejados de las filas de los que tienen la ropa cara y de marca. Quiero decirle a esos ministros, de parte de otro ministro que también predica descalzo, que depende de Dios para darle de comer a sus hijos y vestir a su mujer. Quiero decirte a ti, de parte de Dios, que el Señor está construyendo una obra poderosa y hermosa en ti, que así como en el tabernáculo y el templo de Salomón está hecho de cosas invaluables, preciosas, que no se pueden comprar y tampoco se pueden usar de manera humana, porque son cosas espirituales y se manejan espiritualmente. Yo quiero orar por ti. Dice la palabra, descendió el Señor para ver. Dios descendió para ver la obra de los hombres, la torre y la ciudad. Pero luego dice, descendamos. Para algunos este mensaje es una advertencia de que tienen que detenerse de una vez por todas de la manera en que están viviendo sus vidas delante de Dios. Que tienen que cambiar ese mensaje enfocado en denme dinero, denme posición, respétenme sí o sí, no me vayan a hacer esto porque los voy a maldecir. Porque cuando descendieron fue cuando se produjo la confusión. El Señor le ha dado tiempo a este país. El Señor hace mucho tiempo que vio a Colombia y le dolió en su corazón todo lo que este pueblo le ha hecho a él, le ha hecho a esta tierra. Sí, Colombia necesita, mi país Bolivia necesita, América Latina necesita sanidad urgentemente, pero no va a venir de un partido político, no va a venir de una mega iglesia, no va a venir de un hombre, va a venir de Dios. Y va a ser cuando su iglesia entienda que debemos dejar de lado y hacer a un lado nuestros seudónimos religiosos. Somos lo que somos por gracia. Cuando el arquitecto, el constructor suelta la plomada, él está vertiendo un juicio sobre la construcción y dice, voy a ver lo que has hecho. Y más te vale que esté recta, que esté bien, porque si no la voy a destruir. Viene destrucción sobre el pueblo del Señor, pero será una destrucción para salvación. Llanto se oirá en Colombia como nunca se escuchó antes. Venezuela ha empezado a llorar desde hace mucho tiempo y aún falta que llore un poco más.
país los ministros han salido a las calles a llorar y a clamar, pero falta todavía, no hay una verdadera humillación hoy en el pueblo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque se aferran a su Babel, porque se aferran a su ciudad. Dios nos mandó a hacer un tabernáculo, un templo para Él, pero hemos cambiado sus planes y hemos puesto a construir una ciudad y una torre. Dios nos mandó a salvar las vidas, pero lo único que hemos hecho es utilizarlas. Y yo hoy vengo con esa postura como la que tuvo Daniel cuando dijo: Señor, perdónanos porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque cambiamos tus planes. Archivamos tus planos, nos deshicimos de ellos. Y estamos pagando caro, Señor, nuestra equivocación. Hemos dejado de ser preparados como novia para convertirnos en esposa y nos hemos convertido en una ramera, Señor. En una ramera, Padre. Dios, ten misericordia de esta nación. Oh, Dios. Por tu infinita misericordia, Padre. Tú que te dueles del castigo, Señor. Como el padre que le duele tener que castigar a sus hijos, aun si es por su bien, Padre. Ayúdanos a pasar este tiempo de prueba. Aceptamos, Señor, tu plomada en nuestras vidas. Destruye lo que tengas que destruir en este momento. Sacará y terebese, tereboy, satará. Y Ramaitara manere sobra que satara y vindera masotro voy que velase. Oh, iglesia, si tú entendieras cuánto te ama el Señor hace mucho tiempo, Colombia, tú habrías sido sanada y liberada. Ya estaré otro voy que sé, pero eres egoísta. Colombia, tú eres egoísta. Y ahí estará tú eres egoísta. Te jactas de tus maldades. Te enorgullece de tus pecados. Oh, bendito Padre. Hace 3 años, 2 años y un poco más, con un ministro aquí en Riohacha, fuimos a comprar unos peces al muelle y yo tuve una visión. Era un ángel gigantesco, como unos 200 metros, una cosa impresionante. El barco parecía tan pequeñito a su lado de él, como una hormiga. Y era un ángel, su aspecto era como una roca, como una piedra. Y recuerdo que tenía una balanza en la mano izquierda y en la derecha tenía una espada, y la espada estaba de manera vertical, sí. Y yo podía ver que la espada había traspasado
te sumergió, ay Dios, te sumergió en el agua, había traspasado al corazón de la tierra. Y me decía el Espíritu Santo, ese ángel que tú ves es el tipo de juicio que viene sobre esta parte del país de Colombia. Si tú eres de Riohacha, de Bogotá, de Cali, no sé dónde seas tú, de qué país sea, yo que tú me pondría a clamar al Señor por misericordia. Hay gente que clama y le pregunta al Señor, ¿cuándo voy a caminar? Y el Señor sabe que el día que camine se van a alejar de Él. Hay gente que le dice, Señor, necesito una fuente de trabajo. Y el Señor dice, yo no te puedo dar una fuente de trabajo, porque cuando tú necesitas trabajo es la única vez que me buscas y no te quiero perder. Dios, ayúdanos. Señor, te presento mi vida, y si es que hay alguna torre personal, Dios, destrúyala en el nombre de Jesús antes que sea tarde. Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamo por esta nación, hoy clamo por mi Bolivia, hoy clamo, Señor, por cada nación de este continente, Padre. Despierta, Señor, a tus adoradores en espíritu y en verdad. Despierta, Señor, a tus profetas, despierta a tus verdaderos ministros, Dios. Despierta, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Despierta, mi Dios bendito. Despiertas, Padre Santo. Despierta, mi Dios. El corazón de intercesión de tu pueblo, Señor, y ayúdanos a avanzar. Ayúdanos a avanzar, mi Dios bendito. Ayúdanos a avanzar, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado. Y te damos las gracias, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por tu pueblo, Padre. Por aquellos, mi Dios, que clamaremos, mi Dios, con un compromiso firme. Y oramos, mi Dios, por aquellos liderazgos, mi Dios bendito. Por aquella familia, parte de esa familia de la fe, Señor, que necesita, mi Dios, de ti. Hoy oro por tu pueblo que está firme, Señor, en batalla. Pero oro también, Padre, y te pido en el nombre de Jesús e intercedo por su vida, por aquel ejército que, Señor, ha caído en batalla y ha vuelto atrás. Ayuda, Padre Santo, a tus hijos, Señor, y ten piedad y misericordia, Señor, de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido, Señor, creyendo que este mensaje, Señor, ha sanado, que este mensaje ha restaurado, Señor, que este mensaje ha tocado las fibras más íntimas de cada persona, Señor, creyendo, mi Dios, que usted lo levanta en el Espíritu, Señor, así como levantó a Elías, que usted saca de esa cueva a esos profetas, mi Dios, así como sacó Elías, Padre, que usted levanta un nuevo ejército, así como fue levantado Eliseo, Padre, que usted, Señor bendito, hace esa poderosa obra que ningún hombre puede hacer, sino que es de tu propia mano y con tu propio sello, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que hoy, Espíritu Santo, te reveles a cada persona que verá este mensaje, que escuchará tu palabra, y que tú destruirás toda fortaleza del enemigo en él.
Gracias, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy las gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.